La muerte no es la última palabra. A veces, lo último es un suspiro que se convierte en semilla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el último día de tu vida si tuvieras la lucidez de elegir tus palabras, tu silencio, tus adioses? No el día en que mueres, sino ese otro, el día en que por fin te permites mirar atrás sin miedo y mirar a los ojos de quienes te dolieron o a quienes doliste. Hoy te contaré la historia de Ramón, un hombre que vivió 84 años sin hablar de su hermano, un hombre que construyó una vida entera encima de un silencio y que, cuando todo parecía haberse perdido, encontró en su lecho de muerte algo más poderoso que la verdad, el perdón, porque no siempre morimos cuando dejamos de respirar. A veces empezamos a vivir cuando dejamos de oír. Ramón llevaba más de 4 meses sin salir al balcón. No porque el frío le doliera, ni porque las piernas ya no respondieran con la misma obediencia de antes, sino porque ya no había nadie al otro lado de la calle a quien saludar. Desde que murió Teresa, su vecina de toda la vida, la del geranio rojo que crecía como una pequeña hoguera en primavera, la calle se volvió un teatro vacío. Los saludos desde la distancia eran los últimos vestigios de una cotidianidad que ahora parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo que ya no le llamaba por su nombre. Ramón vivía en un piso antiguo de Salamanca. Paredes gruesas, muebles de madera que crujían como si respiraran, y una radio que a veces sonaba sin que nadie la encendiera. Tenía 84 años, un marcapasos que le latía más fuerte que sus emociones, y una pequeña carpeta azul donde guardaba cartas que nunca envió. Era viudo, padre de una hija que vivía en Málaga y llamaba 2 veces por semana, siempre a la misma hora. Y tenía un hermano, o más bien había tenido uno, Julián. No hablaba de él desde hacía más de 40 años. Ni siquiera cuando la familia le preguntaba, ni cuando su hija encontró una fotografía de ambos en un cajón escondido. 2 niños descalzos, abrazados, con una cometa rota en las manos y los ojos llenos de algo que después se convertiría en distancia. La última vez que se vieron, el mundo todavía usaba relojes de cuerda. Ramón nunca contó qué pasó. Solo dijo que Julián eligió un camino que no compartía, y ese fue el epitafio que dejó en vida para el único hermano que tuvo. Ahora, confinado a una cama articulada que subía y bajaba como un péndulo cansado, Ramón empezaba a sentir algo que no supo nombrar. No era miedo, tampoco tristeza. Era una especie de eco, como si alguien estuviera llamándole desde un sitio donde el tiempo no tiene poder, pero los recuerdos sí. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el mismo rostro que no quería ver, y escuchaba una voz que ya no sabía si era real o una trampa de su conciencia. ¿Dónde estabas cuando aún podías venir? La enfermera que lo atendía, Clara, había notado ese silencio denso que colgaba en el cuarto como una nube a punto de romperse. Ramón no hablaba mucho, pero cada tanto soltaba frases que parecían no dirigirse a nadie. No era el momento. Él tampoco me buscó. A veces hay heridas que se entierran vivas. Clara no preguntaba. Solo le cambiaba las sábanas con una ternura que parecía heredada de otra época. Le traía infusiones de anís y ponía música clásica baja, como si cada nota pudiera convencer al alma de quedarse un poco más. Un día, mientras ordenaba la mesilla, encontró una hoja suelta dentro del libro que Ramón siempre tenía al lado. La sombra del viento. En ella, con letra temblorosa, apenas legible, Ramón había escrito solo 3 líneas. Si aún estás vivo, perdóname.
O al menos piensa en mí, aunque sea por última vez. Clara no dijo nada. Pero aquella noche, al salir del turno, no pudo evitar preguntarse, ¿y si Julián aún estuviera vivo? ¿Y si el verdadero final de una historia no lo escribe la muerte, sino el silencio? Las noches se habían vuelto más largas, no por el invierno, sino por la memoria. Ramón ya no dormía como antes. Se quedaba despierto escuchando el tic-tac del reloj en la pared, como si cada segundo fuera un testigo incómodo de todo lo que no había dicho. Clara empezó a notar algo nuevo en él. No solo estaba más delgado, estaba más presente. Miraba más tiempo por la ventana. Pedía que le leyeran en voz alta. Y una mañana, tras muchos silencios, preguntó, ¿tú crees que es posible encontrar a alguien después de tantos años? Clara se detuvo. Lo miró como quien encuentra un puñado de tierra fértil en un paisaje árido. Sí, respondió. Si todavía vive en ti, entonces no está tan lejos. No dijo más. No hacía falta. Desde ese día, Clara comenzó a llegar al turno con una libreta pequeña en el bolsillo de su bata. En ella anotaba nombres, fechas, detalles sueltos que Ramón soltaba sin querer, porque a veces, para encontrar a alguien, solo hay que escuchar con paciencia. Una tarde de lluvia, mientras le pasaba crema en las manos, Ramón le confesó que Julián solía escribir poemas en servilletas. Siempre las dejaba en libros de la biblioteca. Decía que así sus palabras viajaban, aunque él no pudiera. Clara sintió un escalofrío suave, como si el aire en la habitación hubiera cambiado de densidad. No por miedo, sino por revelación. Esa misma noche, Clara buscó en foros antiguos de poesía, en bibliotecas digitales, en listas olvidadas de escritores locales. Y en un rincón de internet, entre comentarios desordenados y fotos borrosas, encontró algo. Julián F. Muñoz, autor de un pequeño cuaderno autoeditado en los años 90. Versos para quien ya no vuelve. El libro estaba agotado, pero un lector había subido una de sus páginas con una nota que decía: este poema lo encontré doblado dentro de una novela en la Biblioteca Municipal de Ávila. Me conmovió demasiado como para no compartirlo. El poema decía: te busqué en la mirada de los que no eras tú, y aún así, cada vez que no aparecías, te perdonaba otra vez. Clara imprimió esa página. La llevó al hospital al día siguiente, y sin decir palabra, la dejó en la bandeja del desayuno de Ramón. Él la leyó con los ojos abiertos, pero fue el corazón el que tembló. Es suyo, murmuró. Lo sé. ¿Quieres que lo busquemos?, preguntó Clara. Ramón no respondió, solo respiró profundo, como si ese gesto contuviera más de 40 años de arrepentimiento. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de esperanza y terror. Ramón hablaba más. Contaba pequeñas historias de su infancia, del río donde se bañaban, de la vez que Julián se rompió el brazo robando manzanas, del día en que discutieron y ya no supieron cómo volver a empezar. Dijo cosas que no podía perdonar, y yo dije otras que no quería recordar. ¿Y ahora? Ahora no sé si perdonarme a mí mismo es suficiente. Una mañana, mientras Clara cambiaba las sábanas, recibió una llamada en su móvil. Era un número desconocido. ¿Clara González? ¿Es usted quien ha preguntado por Julián Muñoz? Clara bajó la mirada. Ramón la observaba desde la cama, sin saber aún qué estaba ocurriendo, pero sintiendo en la piel que algo estaba a punto de romperse o de cerrarse. Sí, soy yo, respondió Clara. Del otro lado de la línea, una mujer mayor con voz serena dijo: soy su esposa. Julián está vivo, pero
hay algo que deberías saber. ¿Y si no quedara tiempo? ¿Y si el reencuentro no fuera lo que Ramón imaginó? ¿Se puede perdonar cuando la vida no espera? Si esta historia te está tocando el corazón, guárdala para cuando necesites recordar lo que aún puede repararse. Dale me gusta y compártela con quien alguna vez pensaste que ya era demasiado tarde. Clara tardó unos segundos en levantar la mirada. Tenía la voz de la esposa de Julián aún retumbando en el oído. No quiso decirlo todo de inmediato. Solo se acercó a Ramón y, con una delicadeza que parecía querer protegerlo del mundo, le sostuvo la mano. Ramón, tu hermano está vivo. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo lágrimas, ni suspiros, solo un parpadeo lento, como si la vida por un momento dudara si continuar. Y, susurró él, ¿me odia? Clara negó con la cabeza. No lo sé, pero su esposa dice que hace años que no habla. Un ictus. Dejó de escribir, dejó de caminar. Apenas escucha. A veces reconoce, a veces no. Ramón apretó los labios. Quiso decir algo, pero no le salieron palabras. En su lugar, giró la cabeza hacia la ventana, donde la luz entraba como una promesa rota. No es justo. No es justo que me haya esperado tanto y que ahora ya no pueda oírme. Clara se inclinó hacia él. A veces no es necesario que te escuchen con los oídos, Ramón. Basta con que te sientan cerca. El viaje a Ávila fue organizado en silencio. Ramón no tenía muchas fuerzas, pero insistió. Quería verlo, aunque fuera por última vez, aunque no pudiera hablar, aunque su voz ya no alcanzara para reparar nada. El trayecto fue lento, una ambulancia adaptada, el apoyo de la hija de Clara, que ofreció su coche para el regreso, y el temblor constante en las manos de Ramón, que no venía de la edad, sino del miedo. Llegaron a una residencia sencilla en las afueras de la ciudad. El jardín tenía flores sin nombre y una fuente que no funcionaba, pero el aire olía a limonero y a ropa limpia. Julián estaba sentado en una silla de ruedas junto a una ventana abierta. La vista le daba a un árbol seco que aún resistía al invierno. Tenía la cabeza ladeada, los ojos abiertos, pero ausentes, y un cuaderno en blanco sobre las piernas. Ramón lo vio desde el umbral y detuvo el paso. No sé si puedo. Clara puso una mano en su espalda. Ya estás aquí. Eso ya es más de lo que fuiste por muchos años. El encuentro no tuvo palabras. Ramón se sentó frente a su hermano y no supo por dónde empezar. Le tomó la mano, la misma que de niños le lanzaba piedras al río, la misma que una vez le empujó de un columpio y después lo cargó hasta casa llorando del susto. «Hola, Julián», dijo por fin. «No sé si puedes oírme o si todavía estás en algún rincón de ti mismo». Hizo una pausa larga. El aire pesaba como plomo. «Durante muchos años me convencí de que tú habías sido el que se alejó, que yo solo hice lo que tenía que hacer, pero ahora entiendo que el orgullo es solo una forma de no mirar el dolor de frente». Los ojos de Julián no parpadearon, pero una lágrima, lenta, mínima, comenzó a formarse en el borde del párpado izquierdo. Ramón se acercó más. «No vengo a que me perdones. Vengo a pedirte que me recuerdes, aunque sea por un instante, aunque mañana no quede nada de mí en ti, porque en mí tú nunca te fuiste del todo». Apoyó su frente contra la de él. «Hermano, gracias por seguir vivo, aunque sea solo para este momento». Ramón no volvió a caminar después de ese día. El viaje le exigió más de lo que tenía, pero en el camino de regreso, en el silencio del coche, le dijo a Clara, «Era su lágrima, yo lo sé,
Era su forma de decir, te escucho, y eso me basta. Por primera vez en décadas, Ramón durmió una noche entera, y al despertar pidió papel y lápiz. Quiero escribirle una última vez, dijo, aunque él ya lo sepa, aunque no lo lea nunca. El texto decía, a veces el amor no necesita ser perfecto, solo necesita llegar antes del final. Las semanas siguientes fueron como una lenta despedida de todo lo que alguna vez le pesó. Ramón ya no tenía prisa. Había algo en su mirada que antes no estaba, una rendición serena, no al dolor, ni a la muerte, sino al misterio de haber vivido y de haber sido amado, aunque fuera en silencio. Clara seguía visitándolo, aunque su turno ya no le correspondía. Le leía cartas antiguas, le hablaba de cosas simples, el olor del pan recién hecho, los pájaros que anidaban en el hospital, una niña que aprendía a decir gracias. Una mañana de abril, Ramón pidió algo inusual. ¿Podrías conseguirme una cometa? Clara sonrió, desconcertada. ¿Una cometa? Sí, como las de antes, de papel, con cola larga, como las que hacíamos Julián y yo. Tardó 2 días en conseguir una. Era blanca, sin dibujos. Clara la decoró con hojas secas que recogió del parque y escribió en el centro con letra suave, te perdono, me perdono. Cuando se la dio, Ramón no dijo nada. Solo la sostuvo en el regazo como quien abraza un recuerdo que por fin deja de doler. Ese domingo, su hija viajó desde Málaga. Se sentó junto a él, le acarició la frente y le leyó la carta que él había escrito para Julián, la que nunca mandó, pero que Clara guardó como un testimonio del amor tardío. Mientras la escuchaba, Ramón cerró los ojos. No dormía. Estaba presente, pero en otro lugar. «Papá, ¿estás bien?» «Mejor que nunca», susurró. Ahora todo cabe en un suspiro. Esa misma tarde, cuando Clara entró a la habitación, lo encontró con la cometa sobre el pecho. Sus manos aún la sostenían con suavidad y en su rostro había algo que no se puede fingir. Paz. No hubo alarma, ni urgencia, solo la certeza de que Ramón se había ido como viven los que aprenden a soltar, ligero. Días después, Clara viajó a Ávila, llevó la cometa al jardín de la residencia de Julián, pidió permiso y la hizo volar, aunque fuera solo por unos segundos, entre los árboles que aún resistían al invierno. Julián la vio desde su silla. No dijo nada, pero sus ojos brillaron. La cometa giró en el aire como una palabra sin voz, y luego, lentamente, cayó. Un niño que pasaba con su madre la recogió. La sostuvo un instante y preguntó, «Mamá, ¿quién la ha soltado?» Ella sonrió. Alguien que ya no necesita sostenerla, porque hay historias que no terminan con la muerte, terminan cuando ya no duelen. Y eso, a veces, ocurre justo a tiempo. No todas las despedidas llegan cuando se apaga el corazón. Algunas ocurren mucho antes, y otras, mucho después. Cuando al fin entendemos que recordar no es lo mismo que aferrarse, y perdonar no siempre es olvidar. A veces es simplemente decir, te vi, te escuché, te quise, aunque no supe cómo. Ramón no murió solo, murió visto, y eso cambia todo. Porque al final no nos llevamos las palabras que dijimos, sino las que tuvimos el valor de pronunciar cuando ya parecía demasiado tarde. Y si aún respiras, aún no lo es. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale me gusta y compártela con quien alguna vez sentiste lejos. Quizá aún haya tiempo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué silencio en tu vida aún necesita una voz? Suscríbete para más historias que nos recuerdan lo esencial. Aquí,
Cada relato es un susurro que dice, todavía estás a tiempo.